Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra segunda actividad en la asignatura Biorefinerías. Particularmente hoy vamos a comenzar a estudiar los procesos básicamente. Ya. Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar con la segunda actividad del curso de Biorefinerías, donde vamos a comenzar a estudiar los procesos que tienen que ver con la conversión primaria de la biomasa en las plataformas. Recuerden que habíamos visto en la actividad anterior que de la conversión primaria de biomasa, en el concepto de una biorefinería, lo que uno obtenía eran plataformas, y estas plataformas podían ser, por ejemplo, en el caso de los procesos de digestión o de hidrólisis, podían ser las azúcares, que posteriormente estas azúcares se podían convertir en procesos de valorización, ya sea en productos finales como el bioetanol, o incluso podrían ser ocupadas para obtener polímeros, como vimos el ejemplo del FDCA, disculpen. En este caso vamos también a tocar el tema, o vamos a profundizar más en los procesos de termoconversión. Recordemos que estos procesos de termoconversión pueden llevarse a diferentes niveles de temperatura y que en función de ello vamos a tener diferentes plataformas. Habíamos hablado muy someramente, pero mencionamos, por ejemplo, que de la conversión pirolítica de un recurso como la biomasa uno podría obtener el bioil, que es vamos también a tratarlo más en concepto, pero que es una mezcla rica en compuestos que pueden ser posteriormente en procesos de upgrading ser convertidos en recursos que son hoy en día obtenidos a partir de procesos petroquímicos o basados en el petróleo básicamente. Otra de las alternativas era hacer proceso de gasificación, donde lo que se obtenía era un gas de síntesis, y este gas de síntesis se convertía por procesos de Fischer-Tropsch a compuestos químicos que usualmente también se obtienen en la industria del petróleo. Hoy vamos a trabajar más en detalle estos procesos, cuáles son las condiciones en que se llevan a cabo, cuáles son los reactores que se utilizan para hacer este tipo de conversión y cuáles son las aplicaciones que tienen estos compuestos en el marco de una biorefinería. Cuando digo compuestos me refiero a las plataformas. Los contenidos, bueno, que vamos a ver están en consecuencia con lo que he dicho anteriormente. Vamos a hablar una muy breve introducción que tiene que ver con las diferentes alternativas de conversión de la biomasa. Posteriormente pasaremos a los compuestos, a los procesos de conversión primaria de biomasa lignocelulósica, pasando por los diferentes niveles de temperatura. Recordemos que existen diferentes tecnologías para convertir la biomasa. Y estas tecnologías tienen que ver, si recuerdan un poco con la clasificación de la biorefinería, con procesos de conversión. Si miramos los procesos de conversión biológicos, recordemos, tenemos hidrólisis enzimática, digestión anaerobia, compostaje. Son procesos que fundamentalmente se llevan a cabo en largos periodos de tiempo. Son procesos que dependen de las características de la biomasa, tal cual lo son la conversión mecánica, la conversión química y la conversión termoquímica. La mayoría de estos procesos ustedes los conocen incluso algunos productos comercializables que parten de ellos. El más importante, ahora que está comenzando el invierno, son los pellets. Como ustedes saben, los pellets son un producto que se obtiene de la conversión mecánica de la biomasa en unidades de pelletización. Pero también los que han estado interactuando con la industria forestal o con la industria del procesamiento de recursos forestales, como la industria de la pulpa y el papel, conocen también que en los procesos de pulpaje cuáles son los productos que se obtienen. Ustedes conocen la celulosa, conocen la pulpa de celulosa, conocen la lignina, que es un subproducto de estos procesos de pulpaje y que también se constituyen a sí mismos como plataforma en la conversión de la biomasa en esta miriada de diferentes productos. Y así, bueno, podemos identificar diferentes plataformas. Si hacemos una mirada un poco más detallada, nos podemos dar cuenta que según la característica que tenga nuestra alimentación, y cuando digo alimentación no me refiero a lo que comemos, sino a la alimentación a los procesos, la característica de la materia prima. En este caso podemos identificar que según sus propiedades uno puede escoger o uno debería dirigir la selección al proceso de conversión primaria directamente relacionándose con las propiedades, fundamentalmente el contenido de carbono, el contenido de lignina, celulosa, hemicelulosa y además la humedad que contiene esa materia prima. La humedad es
una de las características fundamentales en las materias primas de origen biológica, como lo es la biomasa. Como pueden ver, hay varios procesos de transformación y los productos finales resultan de una conversión secundaria. Acá lo organizamos como conversiones primarias: extracción de aceite, pretratamiento por hidrólisis, pirólisis catalítica, pirólisis hidrotermal, gasificación. Llegamos a las plataformas que posteriormente en procesos que son muy reconocidos, los procesos de isomerización, oligomerización y los procesos de hidrotratamiento son procesos que se realizan hoy en día, pero en la industria del petróleo. Son exactamente los mismos principios que se aplican, pero a las plataformas que provienen de biomasa, y por tanto se puede obtener un perfil de producto. Estamos hablando productos con aplicaciones de jet fuel, ésteres, ácidos grasos, celulosa hidrotratada, compuestos de síntesis a partir de Fischer-Tropsch, pero en este caso a partir de biomasa. Como se dan cuenta, es un concepto que nosotros tratamos en la charla anterior y que tiene que ver con esta analogía que se establece entre la biorefinería y la refinería tradicional, que ustedes saben, ustedes conocen que su materia prima fundamental es el petróleo o el crudo. Entonces, teniendo un resumen, podríamos decir que la conversión primaria se puede llevar ya sea por métodos mecánicos, químicos o físicos. Nosotros vamos a hacer énfasis acá en procesos termoquímicos, donde podemos dividir en dos grupos la biomasa: la biomasa que tiene un alto contenido de humedad y la biomasa que tiene un contenido de humedad reducido. Nótese que podemos tener biomasa que en su estado natural o en el estado en que se colecta tiene 30-40% de humedad. Sin embargo, se puede o se necesita llevar a cabo un proceso de secado para posteriormente convertirla en estos procesos de conversión primaria. Y después, bueno, tenemos los procesos de conversión secundaria, que en esta charla particularmente no vamos a profundizar en ello. Ustedes saben, como hemos venido diciendo, que su objetivo es llegar a una valorización que en el marco de la pirámide de valorización de biomasa nos permita acercarnos un poco más al vértice superior de dicha pirámide. Entonces, podemos tener una comparación entre los procesos de conversión biológica y los procesos de conversión térmica, ¿cierto? Los procesos de conversión biológica, por lo general, ocupan biomasa húmeda, o incluso biomasa que, si tiene un contenido de humedad bajo, tiene que humedecerse para permitir el trabajo de los microorganismos, porque estos requieren un ambiente húmedo para desarrollarse en la mayoría de los casos. Da un solo producto. Estamos hablando, por ejemplo, del biogás, que bueno, es una mezcla de gases, pero el producto es el biogás. Y son procesos lentos, por lo general son procesos discontinuos, porque requieren que la biomasa o los microorganismos encargados de transformar esta biomasa crezcan. Y ustedes saben que el crecimiento de los microorganismos, los que han estudiado algo de procesos de conversión biológica, requieren de una cinética que esta cinética está compuesta por una primera etapa, que es el crecimiento de los microorganismos, posteriormente una etapa donde estos microorganismos actúan, están en latencia y posteriormente mueren. Entonces todo esto requiere un tiempo y por tanto se desarrolla generalmente en procesos discontinuos. La conversión térmica, por su parte, ocupa biomasa seca. Hay un caso particular que es la conversión hidrotermal, donde se desarrolla la descomposición térmica de la biomasa en un ambiente líquido a altas presiones. Ese es un caso particular que podría estar en el intermedio entre una conversión química y termoquímica. Posteriormente, bueno, podemos decir que se obtiene una mezcla compleja de productos cuando uno hace una conversión térmica. Los procesos se desarrollan en el orden de los segundos hasta los minutos, fundamentalmente, y está disponible a escala industrial. Todos conocemos las plantas de generación de calor con biomasa, de calor y potencia. Todos conocemos que existen plantas de gasificación a nivel industrial, y hay muchas instalaciones que están a nivel de prototipo y a nivel demostrativo, que son plantas de una capacidad, estamos hablando de 50.000 toneladas al año, para otros procesos que son menos comunes, como la torrefacción, como son la pirólisis rápida. Ahora, si lo analizamos, el espectro de productos que podemos obtener a partir de biomasa húmeda, veamos si ocupamos fermentación, digestión anaeróbica, conversiones hidrotermal, catalítica, no catalítica, gasificación en agua supercrítica. Fíjense que acá lo agrupamos en las biomasas húmedas, o fluidos supercríticos. Nosotros podemos obtener ya sea una biomasa seca, que puede ser alimento animal, perfectamente. Podemos obtener alcoholes,
gases, líquidos, y todos estos tienen aplicación fundamentalmente en el área de los combustibles y de los productos. Véase aquí que estamos hablando de los conceptos de biomasa para productos, biomasa para combustible. Sin embargo, integrarla es lo más recomendable y es lo que vimos en nosotros en la charla anterior. Y después, bueno, la biomasa seca sí se transforma a través de una serie de procesos que son mucho más familiares para nosotros, sobre todo en el área de la ingeniería química y sobre todo al interior de la Escuela de Ingeniería Civil Química de la Universidad del Biobío, donde tenemos varias líneas de investigación en esta área. Hoy, ¿en qué nos vamos a concentrar? Nos vamos a concentrar en los procesos de conversión primaria, haciendo énfasis en los procesos de termoconversión. Y para eso quiero sacarlos de sus casas en medio de esta cuarentena y ubicarlos a la orilla del lago con una fogata enfrente. Piensen en esa fogata. Todas las etapas de transferencia de calor están presentes ahí. Las llamas, el olor, el calor que percibimos, el sonido de la biomasa rompiéndose, el carbón craqueando, el carbón que se forma en una etapa intermedia y posteriormente las cenizas que quedan, que un buen campista o un buen Boy Scout las toma siempre en consideración. Todos estos productos están relacionados con los niveles de temperatura a los que se somete la biomasa durante su transformación. Y cada una de las etapas de estas conversiones a estas diferentes temperaturas tiene un perfil de productos diferente. Estamos hablando, por ejemplo, cuando se está formando el carbón, ese olor que nosotros percibimos son los volátiles que salen de la biomasa y son característicos de la pirólisis de la biomasa. Posteriormente, no se huele, sin embargo, uno comienza a percibir un calor que se genera y ese calor que se genera está dada por la combustión del carbón y de los volátiles también generados. Y finalmente, bueno, lo que ocurre es la combustión de esos vapores a altas temperaturas, que es la etapa de combustión. Esto es lo que nosotros vamos a ir viendo, cómo se ha ido o cómo el hombre lo ha ido ocupando a nivel industrial para obtener ventajas de ello. Y cuando digo ventajas estoy hablando directamente de dinero. Hoy se está pensando en ventajas que son mucho más altruistas, mucho más importantes si se quiere, que tienen que ver con el beneficio hacia el ambiente, con el garantizar que las generaciones futuras tengan la misma capacidad de desarrollarse que nosotros, lo que es la sustentabilidad, pero notemos que en el transcurso de los años, la historia, y de hecho hoy en día también, lo que ha movido la tecnología y lo que ha movido su desarrollo ha sido un incentivo más que nada económico. Y es un repaso sobre eso lo que vamos a ver hoy, y en las charlas posteriores ya vamos a entrar un poco más en conceptos y en criterios más técnicos para caracterizar materiales que tienen que ver con los procesos de biorefinación. Veamos primeramente el proceso de torrefacción. La torrefacción es un tostado, en palabras coloquiales, pero en palabras técnicas se conoce como una pirólisis tenue que se realiza entre 200 y 300 grados. Se puede encontrar algunos textos que se extienden un poco hasta los 350 grados, pero la realidad es que entre 200 y 300 grados se hace en ausencia de oxígeno porque no se persigue la combustión. Lo que se persigue es que esa biomasa, después de torrefactada, se concentre en ella el poder calorífico. ¿Qué significa esto? Que se densifique energéticamente la biomasa. Ese es el objetivo primordial de la torrefacción. Después tenemos la pirólisis lenta y la pirólisis rápida. La pirólisis lenta es un proceso que todos conocemos o con el que todos estamos con el que todos estamos familiarizados por las características que tiene su producto, que es básicamente el carbón. Y la pirólisis rápida es un proceso que también se desarrolla en ausencia de oxígeno a temperaturas más elevadas que la torrefacción. Es como que le sigue en tiempos acotados para generar un rendimiento en líquido lo más alto posible. Estamos hablando usualmente entre 60 y 75%, incluso un poco menos 60 también se podría hablar en la pirólisis rápida. La gasificación es un proceso de combustión en una atmósfera y deficiente de oxígeno, cuyo propósito, como su nombre lo indica, es gasificar, convertir un combustible sólido en una mezcla de gases cuyas características le permitan ser ocupada en otras aplicaciones que pueden ser generación de calor y electricidad, pero también puede ser
después del proceso de limpieza y upgrading en la síntesis a partir de la ruta de Fischer-Tropsch. Por último, la combustión, que con eso sí estamos todos familiarizados, sobre todo ahora acá en Chile, que estamos teniendo el invierno. La combustión, como ustedes saben, es la conversión termoquímica de la biomasa en presencia de aire o de un agente oxidante, fundamentalmente aire. Hoy en día se habla un poco de oxicombustión, sin embargo, lo usual es hacerlo en presencia de aire porque es lo más barato también y se realiza a más elevadas temperaturas. Y por último, bueno, este caso que es un caso típico, como les decía, que es la conversión hidrotermal, donde en un ambiente acuoso se hace reaccionar a altas temperaturas, a temperatura alrededor de los 300, 350 grados y altas presiones. La biomasa lo que hace es que se produzca un biocrudo, además de que se extraiga parte de los azúcares en la fase acuosa que resulta de este proceso de conversión. Y la gasificación en agua supercrítica también es un proceso particular y que está muy relacionado es un caso típico de la conversión hidrotermal. Lo que en este caso, en lugar de tener el biocrudo, lo que se tiene es una corriente gaseosa muy parecida a la que se tiene en un proceso de gasificación convencional. Entonces proseguimos con el proceso de carbonización, que dentro del marco de los procesos de termoconversión podríamos decir que es el más antiguo desde el punto de vista de la escala temporal. Es uno de los que más atención ha tenido. Sin embargo, es uno de los que menos desarrollo desde el punto de vista industrial ha tenido también. Y eso vamos también a relacionarlo con las características del producto, fundamentalmente las características que le limitan su aplicación o su competencia frente a otros productos de propiedades similares. Bien, antes de entrar en materia, quiero hacer unas aclaraciones sobre ciertos conceptos generales que se van a encontrar en la literatura y que tienen y que guardan relación con los procesos de termoconversión. Primero, la disponibilidad de agente oxidante. El agente oxidante por naturaleza, el más barato, el más común que se va a encontrar en la industria es el aire. Por tanto, se usa una medida de la relación entre el material que se va a transformar, en este caso la biomasa, y la cantidad de aire que implica dicha transformación. Ese se conoce como relación de equivalencia, y esta relación de equivalencia podríamos dividirla en dos partes. Las mezclas ricas en oxidante, donde la relación de equivalencia es menor a 1, y las mezclas pobres en oxidante, donde, es decir, en este caso hay un exceso de biomasa, la relación de equivalencia es mayor a 1. Véase que la relación de equivalencia no es más que la cantidad de aire que se ocupa en condiciones de operación dividida entre la cantidad de aire que se necesitaría para convertir de manera estequiométrica por una combustión completa la fuente de carbono, en este caso la biomasa. Y así podemos diferirla en tres rangos. El factor de equivalencia para la torrefacción y la pirólisis es infinito por cuanto no se ocupa aire. El factor de equivalencia para la gasificación está entre 3 y 5, lo más común. Después, más adelante, vamos a entrar a conversar sobre por qué está en ese rango. Y finalmente, para la combustión está entre 0 y 1. Veamos también la temperatura de llama adiabática. ¿Qué quiere decir? Si yo hago la combustión en condiciones adiabáticas, ¿qué temperatura va a alcanzar mi material? Si nos concentramos en la biomasa, podemos encontrar que el máximo de temperatura lo vamos a encontrar para la combustión. Obviamente, si hacemos una combustión en condiciones estequiométricas y adiabáticas, va a haber una conversión completa de la biomasa y se va a generar, porque es una reacción básicamente exotérmica, se va a generar calor. Pero véase que ese calor alcanza un máximo en un valor dado del factor de equivalencia. Lo que está en el eje X, para evitar confusiones, es el inverso del factor de equivalencia, que es lo que también se trata mucho en la literatura. O sea, de esta forma se representa mucho en la literatura. Véase que por encima de cierta cantidad de aire comienza a bajar la temperatura, y eso porque está dado simplemente por una cuestión de transferencia de calor. La mezcla tiene que calentarse hasta una temperatura donde ocurre la reacción, y si ese calentamiento hasta esta temperatura
implica una fracción no combustible, que es el exceso de aire que estamos ocupando, por tanto, la temperatura de llama diabática va a disminuir. Y ahí pueden ver, bueno, los rangos de temperatura en que ocurre cada uno de los procesos típicos, por ejemplo, la pirólisis, la gasificación, la torrefacción quedó fuera de este rango, pero ya habíamos hablado de ese tema anteriormente. Ahora, ¿dónde se llevan a cabo estas reacciones? Comúnmente, ¿dónde se lleva a cabo la gasificación, por ejemplo, la pirólisis, la torrefacción? Bueno, tenemos diferentes tipos de reactores. Podríamos hablar de los reactores de lecho móvil. Y quiero aquí hacer una acotación que tiene que ver con el concepto. El lecho móvil en este caso también se superpone al concepto de reactor de lecho fijo que nosotros conocemos. ¿Por qué se le llama lecho móvil en estos casos? Porque la biomasa, en la medida que se va convirtiendo, ese lecho se va desplazando. Pero en realidad es un reactor de lecho fijo. Son reactores relativamente simples, no contienen partes móviles, no tienen ese tipo de problemas. Sin embargo, eso trae como consecuencia un problema muy fundamental que tiene que ver con la resistencia y la transferencia de calor. Si el reactor es de lecho fijo y es un reactor de un tamaño importante, podemos percatarnos que se generan perfiles de temperatura al interior del reactor, lo cual se traduce en perfiles de composición o de calidad del producto, si se quiere, si estamos hablando de un proceso de carbonización, por ejemplo, por mencionar un caso. Después tenemos un caso que es bastante común, se encuentra no solo para combustión y gasificación de biomasa, también lo pueden ver para el caso del carbón, que son los reactores de lecho fluidizado. Fundamentalmente los reactores de lecho fluidizado burbujeantes son muy comunes en la industria y tienen varias ventajas, sobre todo es su rápida, su distribución homogénea de temperatura y composición al interior. Se dice que son reactores que se asemejan al modelo de reactor de mezcla perfecta, que al menos los que son ingenieros químicos, los que han cursado la asignatura de reactores saben a lo que me estoy refiriendo. El problema es que tienen una baja respuesta térmica a un cambio de temperatura inicial, demora a que el reactor alcance el equilibrio térmico y hay pérdida, se puede decir en algunos casos incluso excesiva, por arrastre de biomasa sin convertir, lo que se conoce en combustión como inquemado, por arrastre de biomasa que se incorpora en el producto final y provoca su inestabilidad, como es el caso de la pirólisis rápida, la presencia de partículas sólidas en el bioil. Ese es un caso. Después tenemos los reactores rotatorios, como tambor, kiln en inglés, que son reactores también comunes, se pueden ocupar para tratar diferentes biomasas, diferentes tipos de biomasa, son relativamente simples, permite una transferencia de calor uniforme, pero es lenta la transferencia de calor al interior del reactor, dificulta el control de temperaturas por cuanto a lo largo del reactor hay que establecer un perfil que sea lo más plano posible y es un problema que tiene este tipo de reactores. De hecho, por eso se utiliza un gas de arrastre para tratar de homogeneizar la temperatura al interior del reactor y tiene un alto costo y una alta huella por cantidad o por kilogramo de biomasa tratada. Y por último, bueno, tenemos los reactores tipo Auger en un modelo o tipo tornillo sin fin, que son reactores con un buen control de temperatura, permite trabajar con tamaños de partícula pequeños. Sin embargo, tiene un problema, que al estar caliente el tornillo y al estar caliente la superficie del reactor, la biomasa tiende a descomponerse en esas partes, tiende a atascarse, y uno de los problemas fundamentales de los reactores tipo tornillo es que se estancan durante la operación. Hay que estar continuamente utilizando medios para liberar el flujo en el tornillo sin fin. Después de haber visto los reactores, pasemos a ver el primer proceso, que es la torrefacción. Habíamos visto que es una pirólisis tenue entre 200 y 300 grados, donde la biomasa se densifica energéticamente. ¿Qué significa esto? Que aumenta su poder calorífico mientras que disminuye su masa total. Estamos hablando de un 70% de reducción de la masa original del material y manteniendo un 90% de su poder calorífico. Durante este proceso de termoconversión se liberan ciertos volátiles que por lo general son volátiles que provienen de la descomposición térmica de la hemicelulosa y de la celulosa. Muy poco o nada prácticamente proviene de la lignina, por eso es muy difícil encontrarse en volátiles de torrefacción compuestos fenólicos. Por ejemplo, uno se encuentra normalmente ácidos carboxílicos, se encuentra dióxido de carbono, monóxido, algunas cetonas, algunos alcoholes, pero compuestos muy ligeros que provienen de estas fracciones poliméricas de la biomasa.
Si nosotros analizamos este proceso desde el punto de vista de el rendimiento energético versus el rendimiento másico, se puede encontrar un comportamiento prácticamente lineal de estos dos parámetros. ¿Qué se define como rendimiento energético? Bueno, cuánto poder calorífico me quedó en la biomasa al final versus el poder calorífico que yo tenía al inicio en el material. Esta biomasa se puede ocupar no solo como un combustible en proceso de combustión, que fue quizás el interés que más movió la investigación en el área de la torrefacción, fue utilizar la biomasa como un co-combustible en plantas de combustión de carbón, que es lo que se conoce como co-combustión o co-firing, si van a la literatura. Sin embargo, otro de las aplicaciones que quizás se está discutiendo hoy en día con mayor intensidad es ocupar esta biomasa torrefactada en un proceso de gasificación. En este minuto, por ejemplo, en nuestra universidad hay un proyecto que tiene que ver con ocupar biomasa cruda, o sea, sin tratamiento, y biomasa torrefactada para proceso de gasificación, por las ventajas que tiene esto en la composición del gas al final, que reduce su contenido de alquitranes, entre otras cosas. Sin embargo, ¿cuál es una de las ventajas fundamentales que tiene también la torrefacción? Bueno, vamos a mencionar tres, digamos, las principales. La primera es que incrementa la densidad energética del material. La segunda es que hace que este material sea más estable en el tiempo, porque al reducir la cantidad de grupo hidroxilo en la biomasa, al reducir la capacidad higroscópica de la biomasa, hace que esta biomasa se descomponga más lentamente que una biomasa sin tratamiento. Y la tercera de estas ventajas, hay otras más, pero la tercera de estas ventajas que yo considero fundamental es que facilita la molienda de la biomasa. Ustedes saben que moler biomasa sin tratar es muy complejo por las propiedades fibrosas que tiene esta biomasa. Sin embargo, si uno hace un proceso de torrefacción, esta molienda mejora ostensiblemente. Ustedes pueden ver acá el contenido, el consumo específico de energía necesario para moler biomasa, y se pueden dar cuenta que cuando se hace torrefacción, mientras más alta sea la temperatura, más fácil es la molienda, y eso tiene que ver directamente con la descomposición de los polímeros que forman parte de la estructura de la biomasa. Otra de las ventajas es la estabilidad que va a tener ese material, simplemente porque nos estamos acercando al carbón. Su estabilidad en condiciones de combustión es mucho más cercana a un combustible convencional. Si ustedes analizan estas figuras no son más que curvas de descomposición termogravimétrica, que se le conoce como TGA, y la derivada de esa curva, que lo que nos dice es la velocidad a la que se convierten estos materiales. Un aspecto importante que quiero señalar y que quiero notar es, vean las curvas azules, tienen un hombro cerca de los 280 grados aproximadamente, 270 grados. Ese hombro está relacionado con el contenido de hemicelulosa en el material. Vean que la curva roja, que es el material tratado por torrefacción, pierde ese hombro. ¿Qué significa? Se convirtió la hemicelulosa durante el proceso de torrefacción. Simplemente eso. Y por último, quiero mostrarles, vean, mientras la temperatura de torrefacción es más alta, la estabilidad térmica del material también lo es. Mirando a grosso modo o a modo más general el proceso de torrefacción, de las ventajas, otra de las cosas que se discute mucho en la literatura es la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo una transformación termoquímica, y hago énfasis en termo, significa que estamos usando energía para convertir un material que de per se es un combustible, en un combustible pero de mayor calidad. Por tanto, uno de los parámetros que tenemos que cuidar a nivel de proceso con mucha cautela es la eficiencia energética. En la literatura se pueden encontrar valores de eficiencia energética en procesos de torrefacción que oscilan entre 90%, procesos de hecho muy, diría yo, positivista, y otros que pueden encontrarse incluso hasta 60% de eficiencia. ¿Con qué tiene que ver esto? Con la capacidad que tengamos de recuperar la energía que se va en los volátiles del proceso de torrefacción, ya sea para alimentar energéticamente el propio reactor o para usarla en una etapa previa de secado, que es una etapa que se considera crítica en la torrefacción. Acá tenemos un ejemplo de cómo se comparan las propiedades del material torrefactado con la biomasa sin tratar, madera en este caso, y
el carbón y vean cómo el material torrefactado se asemeja mucho a un carbón de mediana o baja calidad. Acá le traigo un ejemplo de un proceso que nosotros implementamos en uno de los proyectos que lideramos en la Unidad de Desarrollo Tecnológico para ocupar residuos de la cosecha de eucaliptus o del tratamiento, del chipeo de los eucaliptus para obtener pellets torrefactados. Vean que los índices de contenido de carbono se incrementan en el material, la cantidad de oxígeno se reduce, por tanto su poder calorífico aumenta con la temperatura que llevemos a cabo la torrefacción. Detalles sobre esto ustedes lo pueden consultar en los papers que hemos publicado al respecto. Ahora entremos a un proceso que es más tradicional, más convencional y quizás mucho acá hemos estado relacionado con ello, y es el proceso de carbonización. La carbonización ha estado muy ligada a la industria también de la producción de metanol y de ácidos orgánicos, fundamentalmente lo que se conocía como la industria de destilación de la madera. Cuando una biomasa se descompone mediante un proceso de carbonización, también durante un proceso de pirólisis, lo que ocurre son ciertas reacciones que se podrían dividir en varios bloques. Esta primera biomasa se descompone en un carbón y volátiles en un rango de temperatura y un rango de tiempo de contacto definido, y posteriormente los vapores que salen de esta madera pueden convertirse subsecuentemente por reacciones de repolimerización y formar más carbón y formar más gas, más una fracción que es condensable que se conoce como BOE. ¿Cuál es el problema que ha tenido la carbonización? Que hoy en día los productos que están contenidos, por ejemplo, en el BioOil, se pueden producir a partir de recursos fósiles como el petróleo a un costo mucho menor, y por eso se perdió el interés en la valorización o en el desarrollo de una biorefinería a partir de estos productos de la pirólisis, y más que nada se enfocó en ocupar el carbón en aplicaciones que estamos familiarizados y que vamos a ver un poco más adelante. La pirólisis o el uso del calor ha estado ligado a la historia de la humanidad. Estamos hablando desde la antigua Grecia, incluso mucho antes. Podremos, si uno se pone a analizar las evidencias históricas, puede ver en las contiendas macedónicas cómo se ocupaba alquitrán para la defensa de las ciudades fortificadas, por ejemplo. Los que ven Vikings, los que vean todas estas series medievales, se dan cuenta que ahí se usa la brea y se usa el alquitrán para defender las fortificaciones. Esto era también producto de la descomposición de la biomasa, pero incluso nos podemos remontar a los dibujos de la Grotte de Chauvet, que son dibujos en una caverna que están hechos con carbón. Ahora, la producción de carbón a nivel artesanal en hornos no es algo que hoy en día no exista. De hecho, hay muchos lugares donde son el medio de subsistencia o de vida de las personas. Este proceso, ¿qué tiene? ¿Cuál es la característica que tiene? Bueno, los hornos de carbón se podían o se diseñaban de dos formas. Una forma donde no se recuperaba el líquido, o sea, no se colectaba el líquido, que también se conoce como ácido piroleñoso, y una forma en que este líquido sí se colectaba bajo el horno, y este líquido se usaba para aplicaciones después de destilación o aplicaciones que tenían que ver con su uso en incluso como aditivo. Estos eran hornos muy arcaicos, muy poco, digamos, tecnológicos. Pero si analizamos, hoy en día todavía se hace, sobre todo en los países como África, donde se producen más de 50 millones de toneladas de carbón por esta vía. Los hornos parten de una materia prima de biomasa que es colectada. No sé si alguien acá habrá preparado un horno de carbón, yo lo hice en su momento. Y la forma es simple: uno pone hace una pila de carbón, una pila de madera, la va haciendo de manera escalonada, y esta pila se cubre con tierra. ¿Por qué? Después que se enciende,
hay que lograr que disminuya la concentración de oxidante y que comience a ocurrir un proceso lento. Es por ello que uno los hornos de carbón lo tiene que vigilar por la noche, porque se le habla en lo que se conoce como boquete, por donde entra el aire y se quema el material y al final no tiene un carbón, lo que hace es tener más que nada ceniza. Después el carbón se colecta dentro de se rompe el horno y dentro de la tierra se empieza a colectar el carbón, que es posteriormente, bueno, comercializado y ocupado en aplicaciones eh, artesanales. Esto que ustedes ven acá es un dispositivo para planchar ropa ocupando carbón. No sé si acá en Chile existe, pero en Cuba y en varios países de Latinoamérica y América Central se ocupa o se ocupó mucho esto en el siglo pasado. Bueno, acá hay un breve resumen que ustedes pueden después consultar la línea de tiempo que ha venido acompañando al desarrollo de los procesos de carbonización, pero fundamentalmente vean que se asoció a la industria de destilación de la madera. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis porque en un minuto le comenté que el tema de tratar los procesos de biorefinación no era un tema nuevo, sino un tema que aparece en el tiempo dadas las necesidades. Las necesidades a las que me refiero puede ser a una crisis energética, puede ser una crisis ambiental. Entonces, cada vez que ocurre esto hay un pic de interés de la comunidad científica, de los inversores, para llevar a cabo investigaciones en esta área. A modo conceptual, de manera muy general, podemos ver que ocurre la carbonización en un reactor. Los vapores de esta carbonización pueden ser recuperados como ácido piroleñoso, por ejemplo, y después llevado a un proceso de refinación, que así se hacía, para obtener metanol, acetona y ácido acético a partir de madera. Esa es una de las vías. Y los gases, bueno, se quemaban para generar energía. Veamos acá, estos son imágenes, estamos hablando de los años de la década disculpen, del 1900. Y veamos acá, o sea, si hacemos análisis como ingenieros químicos, aquí vemos un reactor donde ocurre la conversión primaria, después una cadena de equipos donde ocurre la condensación de los vapores y se colectan en forma de líquido acá. Esto es lo mismo en concepto que se hace en una planta de pirólisis moderna, salvando las distancias, salvando la presencia de catalizadores, salvando la presencia de filtros avanzados, pero de manera general esto es lo que se hace en esas plantas. Vean otros, bueno, acá hay otros ejemplos de los hornos que se ocupaban en su momento en estos procesos. Aquí, por ejemplo, tiene una columna de destilación de ácido donde se destilaba el ácido piroleñoso para obtener una mezcla rica, por ejemplo, en ácido acético, una mezcla de metanol, por ejemplo, rica en metanol. Vean acá un sistema de evaporador múltiple efecto con su condensador al final. Estos son secadores tipo túnel, disculpen, enfriadores tipo túnel para el carbón que se ponían estos enfriadores para detener el proceso de conversión. Acá, bueno, tenemos un secador rotatorio, son imágenes más que nada representativas para que se den cuenta cómo se desarrolló toda una industria para explotar la biomasa con fines de producir compuestos químicos. Por tanto, lo que se hace hoy en día en concepto o en necesidad no es algo nuevo, sino es algo que tiene sus antecedentes y que se estuvo desarrollando en un momento determinado. Bueno, estos son algunos ejemplos más, como pueden ver ustedes, son separadores de gas líquido, drum, que le dicen hoy en día en la industria del petróleo, tienen pues, columnas de lavado, condensadores, son algunos otros ejemplos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que se detuviera todo el desarrollo de esta industria de biorefinería tal como estaba ocurriendo? Básicamente que comenzó a tener mayor interés la industria del petróleo, fundamentalmente por su relación con la industria militar. Eso que hizo que se detuviera el desarrollo que venía teniendo la industria de conversión de la biomasa y que se mantuviera este tipo de hornos, por ejemplo, una tecnología que en el tiempo evolucionó muy lentamente, sinceramente. Es una tecnología que, dado los años en que se estuvo desarrollando, no se preocupó
por la recuperación, por ejemplo, de los humos, y esto provoca hoy en día contaminación notable. No tenemos lejos. En Brasil tenemos ejemplos donde esto es un problema grave. Ya hoy en día, bueno, también se puede hablar de que hay reactores avanzados como el proceso Lurgi. No sé si recuerdan esta misma firma es la que desarrolla los procesos de obtención de metanol. Bueno, tienen diseños muy avanzados para hornos para producir carbón, donde se recuperan los humos y todos los volátiles que generalmente son emitidos a la atmósfera en tecnologías menos actualizadas. Bueno, acá también hay una línea de tiempo que habla un poco de cómo se ha ido incentivando el interés por este tipo de tecnología.